Oiga, le decía yo hace un momentito el tema del TEMEC, ¿no? La preocupación. Y decía la presidenta que también el fentanilo se produce mucho en Canadá y Canadá también está amenazado. En fin, ¿cómo están viendo los canadienses todo esto? No sabe el gusto que me da tener en la línea telefónica un amigo de muchos años. Querido Armando Ortega, él es presidente del Comité México-Canadá del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, ACE. Señor, qué gusto, Armandito, ¿cómo estamos? Igualmente, Pepe, mucho gusto saludarte. Qué gusto después de tanto tiempo. Digo, no, no es una llamada para ver cómo estamos como amigos, sino de trabajo, pero qué gusto me da tenerte en la línea, en serio. A Igualmente. ver, querido Armandito, ¿se va a poner fea la cosa o no con Canadá? ¿Cómo ve Canadá el tema de la llegada de Trump y las amenazas contra México y contra Canadá? Mira, Pepe, ambos países públicamente han sido amenazados por el presidente Trump, de nuevo a punto de tomar poder a partir del 20 de enero, de la imposición generalizada de aranceles del 20% en toda su tarifa de exportación, es decir, de importación desde el punto de vista de Estados Unidos. Y cada país tiene que ver cómo lidia con eso. Por ejemplo, las empresas de capital canadiense, empresas mexicanas de capital canadiense en México a través de la Cámara de Canadá han externado públicamente su decisión de mantener en vigor el tratado y dejarlo como trilateral. Y de parte de Canadá han venido mensajes, algunos contradictorios, tanto el propio primer ministro, la viceprimer ministro y un par de premiers de las provincias, en el sentido de desvincularse o deslindarse de México para que no los metan, digamos, en la misma caja, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la migración, dicen que es un problema de otra naturaleza, y en el tema del propio fentanilo. Pero más allá, digamos, lo que demuestra la historia, y originalmente también así pasó un poco, haciendo memoria, con el TLC hace más de 30 años, antes de la negociación, de que se hablaba de que Canadá y México siguieran caminos bilaterales separados. Al final se fueron juntos y yo creo que eso es lo que habrá que pasar y habrá que trabajar por ahí. Oye, Armando, dentro del propio Canadá hay divisiones, por ejemplo, en cuanto a la participación en el TEMEC. Veía yo, no me acuerdo si era el de Ontario, algún por ahí un alcalde Y que, la premier de Alberta. de Alberta, exacto. A ver, ¿cómo está el ambiente en Canadá sobre el tema del TEMEC y la relación con Trump? Mira, lo que pasa es que de entrada hay que entender que Canadá está a punto de entrar, Pepe, a un proceso de elecciones. El primer ministro Justin Trudeau ya tiene un largo tiempo en el poder, y se sabe que el próximo año, en el 2025, no se sabe exactamente en qué momento, pero será más temprano que tarde en el año, habrá elecciones y tiene una popularidad muy disminuida. Por lo tanto, este tipo de pronunciamientos también hay que leerlos en el contexto de ese proceso electoral que se empieza a calentar. Y se habla de que el Partido Conservador, a la cabeza del señor Pierre Poilievre, pues muy probablemente podría ganar las elecciones. Entonces, eso de entrada, hay un proceso interno y cada quien hace declaraciones para jalar votos. Por otro lado, también algunas de esas declaraciones, sobre todo de los dos premier, tanto la de Alberta como el de Ontario, buscan también algún tipo de alineamiento con el propio presidente Trump. Dentro de Alberta, también en las mismas fechas, hace 3 semanas, una poderosa coalición de negocios y empresarial que involucra a los productores de energéticos, de minerales, etcétera, etcétera, manufactureros, manifestaron de manera contundente que ellos están en pro de un tratado que se mantenga como trilateral y, en pocas Ujú. palabras, pues no hacerse bolas con este tipo de discursos. Oye, Armando, de salir México, decía Marcelo Ebrard, van a salir muy afectados los estadounidenses si nos salimos del TEMEC. ¿A quién le pegaría más duro todo esto? Bueno, mira, estamos hablando de una situación extrema que yo creo que, digamos, nadie quiere, y el nivel de integración de nuestras economías es a tal grado que, digamos, yo creo que sería un escenario extraordinariamente remoto. Claramente a los tres países le afectaría. México sin duda sería un país muy afectado porque una parte sustantiva de su Producto Interno Bruto está orientado hacia la exportación y en Ujú. particular hacia Estados Unidos.
pero con muchas cadenas de valor, insisto, integradas a nivel de Norteamérica, en el sector automotriz, por lo tanto, antes en el sector de autopartes, en el sector textil, en el sector agrícola y agroindustrial, etcétera, etcétera. Entonces, dejémoslo eso como una posibilidad muy remota. No puedes en el mundo que vivimos, Pepe, descartar nada, pero yo digo que es una posibilidad muy remota. Son rounds de sombra y en el fondo presiones para extraerle a la contraparte, en este caso Canadá o México, concesiones anticipadas por un negociador muy duro. Sí, cierto. Pues señor, no sabes qué gusto, Armando, volverte a escuchar y nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí, Pepe, siempre muy grato.